¿Qué? Me sorprendió al ver el mensaje. Hasta ahora mi comprensión de las constelaciones nunca había aumentado. Abrí marcador, pero la primera espada de Gorión no se agregó a la lista de personajes disponibles. Podría ser porque el aumento fue muy leve, tal vez fue un aumento del 1%. Aún así, estaba lleno de expectativas. Si mi comprensión continuaba aumentando, ¿no sería posible imitar las habilidades de las constelaciones algún día? ¿Qué es eso? Me volví hacia la voz de Han Soo-jun, el cielo blanco, el precursor de una tormenta de probabilidad, mirándome con un aura inquietante. Era una noche completamente blanca. Hubo sonidos interminables en todo el campo. Todo temblaba como si hubiera un terremoto. Las secuelas de los dos señores de la guerra chocando dispersaron todas las llanuras. Sin embargo, no se mataron entre sí. Todos, arrodíllense. ¡Abajo! La verdadera voz de una constelación. Me preguntaba cuánta probabilidad se consumió para decir esas palabras. Muchas encarnaciones que no podían soportarlo acabaron de luchar con el dolor. Aquellos que tenían la protección de sus patrocinadores o aquellos que eran lo suficientemente fuertes mentalmente no se rindieron. Han Soo-jun fue uno de ellos. ¿Qué está pasando? Han Soo-jun gritó de manera frustrada. Observé el campo de batalla. De hecho, pensé que esto podría suceder, pero no a este punto. Esto es un desastre total. ¿Tienen intenciones de morir todos juntos? No fueron solo una o dos encarnaciones las que elevaron la tasa de sincronización al límite. La probabilidad permitida para el castillo oscuro se agotó hasta el límite. Las chispas aparecieron como petardos por todo el campo de batalla. Kim Do-cha, escúchame. Si haces esto, morirás. Escuché la voz de Bijun provenir de algún lado mientras miraba el campo de batalla en ruinas. Solo hay una manera de escapar del destino. Encuentra la fuerza que te protegerá. De otra manera, ¡pip! Hubo un sonido y la voz de Bijun fue cortada. Alguien estaba bloqueando a Bijun. Al mismo tiempo, cientos de ojos se centraron en mí. Eran las constelaciones de grado histórico y algunas de grado legendario, que maximizaban su sincronía con sus encarnaciones. Sentí el aire abrasador y tragué saliva. Entonces la primera espada de Goryo habló por primera vez. Debes tener miedo. No, más bien, es divertido, hablaba en serio. Muchas constelaciones te están mirando. Algunas constelaciones están cantando tu nombre. Se han ganado 2000 monedas como bono. La primera espada de Goryo volvió a hablar. El muro del destino es alto. Es solo un muro alto. Lo romperé si tengo que hacerlo. La persona que más amaba. Por lo tanto, la persona que me mataría. No sabía quién era. Así que, como yo no conocía mi propio destino, ellos tampoco me conocían. Vamos, corrí por el campo de batalla. Esta vez no oculté mi poder. Elegiré el quinto marcador, Kyrios Dropgrind. En el momento que se activó el marcador, activé la miniaturización y la electrificación. La técnica de un retornado, qué interesante. Pude barrer el campo de batalla con el poder de la primera espada de Goryo. Sin embargo, no podía exagerar. Mi brazo derecho casi se había convertido en un trapo después de usar una espada del estilo de las tres espadas. Corrí por el campo de batalla mientras rociaba la poción de recuperación física de alto grado que había comprado de la bolsa de Okabi en mi brazo. Fuera de mi camino, un rastro blanco se dejó cada vez que pasaba. Este era el poder del retornado Kyrios, el poder del ser que superó el nivel 10 y ganó el poder de una constelación. Dejé un rastro azul y blanco a medida que pasaba por el campo de batalla. ¿Qué? Como un tsunami dividido en dos, las encarnaciones que luchaban entre sí gritaron y se dispersaron. No sé por qué están luchando, pero deténganse. Fue bueno subir el ranking para resolver el noveno escenario, pero no fue bueno consumir de esta manera la probabilidad. ¡El rima feo! Escuché que estaba muerto. Hubo encarnaciones que se acordaron de mí. Si sabes quién soy, ¿tienes una idea de la situación? Algunas encarnaciones dejaron sus armas mientras observaban y retrocedían. Había quienes me miraron con unos ojos brillantes. Muchas encarnaciones te están rindiendo homenaje. Gracias por el octavo escenario. El rumor sobre tu resurrección era real. Hubo quienes recordaron cómo me sacrifiqué cuando era el sacrificio más fuerte. Ellos se sintieron levemente y se retiraron voluntariamente. Su historia de resurrección está muy extendida. Un nuevo logro, el Mesías Mediador, ha sido añadido a su quinta historia. Creo que fueron las fuerzas que vinieron del paraíso. Shugon Hyuk y los miembros del equipo probablemente también fueron incluidos. Entonces, al otro lado... Nos volvemos a encontrar, joven. ¿Cómo saliste de esa matriz? Como era de esperar, eran los errantes. Le pregunté a Lee Buksun, ¿por qué están peleando? ¿Por qué? Es por ti. Lee Buksun, ella era la abuela que tenía el francotirador de Harbin como patrocinador. No debes ir al siguiente escenario. ¿Es eso lo que te dijo mi madre? Lee Buksun corrió hacia mí sin responder. La habilidad vieja fuerza aumentó repentinamente la fuerza muscular de la abuela, permitiéndole atravesar a las encarnaciones circulantes como un tren, llegando a mi lado en un instante. Bajo la protección de la constelación Primera Espada de Goryo, todas las estadísticas aumentan en 10 durante 30 minutos. Todas tus estadísticas han trascendido temporalmente los límites humanos. No podía decir que respetaba a los ancianos, pero se requería cierto grado de cortesía. Aún así, esta vez fue una excepción. Lo siento, pero no te dejaré ir esta vez, abuela. El francotirador de Harbin era un patrocinador que solo mostraba una fuerte respuesta a ciertas constelaciones. En otras palabras, el poder de ataque actual se basó en el poder de las historias concurridas por Lee Buksun. Si era así, no me presionaría. Una vez que todas las estadísticas excedieron el 100 en el estado de electrificación, un enorme poder entró en mi cuerpo. Lee Buksun fue golpeada por mi puño y fue mandada a volar. ¡Detengan a Kim Dong-cha! La fuerza de los errantes superaron mis expectativas. Era increíble que hubieran sido derrotados por la Iglesia de la Salvación de Nirvana, con una fuerza tan grande. Por cierto, había algunas cosas extrañas entre los errantes. Eran humanos contaminados que habían sido transformados en personas demoníacas. Desafortunadamente, conocía esa historia. Han Soo-jun lo vio y murmuró. ¡Maldita sea!
¿Alguien entendió la historia del tercer clasificado? Tercero en el ranking del Castillo Oscuro, el Rey de los Muertos. David. Parecía que una persona entre los errantes había matado a David. El Rey de los Muertos era una historia tan poderosa como el paraíso de la desesperación. El Rey de los Muertos era una habilidad utilizada para convertir a los muertos en muertos vivientes para luchar. Prepárate para correr, King Dongsha. Terminaré esto aquí. Han Soo-hyun creó 10 o más avatars y desató el vendaje alrededor de su mano derecha. El éter negro se centró en su mano y las llamas negras barrieron el campo de batalla. Corrí por el camino que hizo Han Soo-hyun, superando al grupo de las personas demoníacas, y me sacudí a los errantes. Entonces vi a la espiritista usando el Rey de los Muertos. Como era de esperar, esa mujer tenía la historia. La primera espiritista de Yosen tenía el método de matriz de puertas de enlace mecánica y al Rey de los Muertos. Mi madre tenía un subordinado verdaderamente versátil. Estaba tomándose una poción de poder mágico y parecía sorprendida de verme. ¿King Dongsha? ¿Cómo lo hiciste? Fuiste atrapado en el sello de la campana de 8 cuentas. Estaba un poco desesperado. La espiritista reunió su poder mágico. Tal vez esta persona era actualmente el tercero en el ranking del Castillo Oscuro. Detente y retrocede. No quiero lastimarte. No puedo. Había una señal de que estaba usando el método de matriz de puerta de enlace mecánica nuevamente, y elevé la energía que había mantenido oculta. Entonces se liberó la fuerza de la primera espada de Goryo. La constelación, primera espiritista de Yosen, está muy confundida. El método de matriz de puerta de enlace mecánica se rompió y la sangre fluyó por la boca de su encarnación. Las chispas volaron detrás de ella y se escuchó una voz. Esta aura, ¿por qué estás aquí? Al final, Jeon Wochi habló con su verdadera voz. Entonces la primera espada respondió: piérdete. Pero tú no eres su patrocinador. No te lo diré 2 veces. Jeon Wochi fue aplastado por la fuerte diferencia de estatus y desapareció rápidamente. Su encarnación no pudo hacer frente a las secuelas del consumo de probabilidad y se tambaleó. Ya no podía mantener el Rey de los Muertos y el equilibrio del campo de batalla comenzó a colapsar. ¡No puedes, King Dongsha! Ignoré a la espiritista y corrí. No tenía miedo de ningún ataque vertido hacia mí, debido a la primera espada de Goryo. La diferencia de estatus era enorme. Después de 5 minutos, se reveló el centro del campo de batalla. Era el lugar donde estaban presentes las chispas más poderosas. En el campo donde la noche blanca estaba presente, las personas que conocía se estaban apuntando las armas unas a otras. Han Soo-hyun corrió detrás de mí y abrió la boca. Tu madre es un monstruo. No me sorprendió demasiado. Mi madre seguramente estaría en ese nivel. La información que conocía, por lo menos. Mi madre luchó de pie en igualdad con Shu Won-hyuk y mis otros colegas. Una encarnación que pudiera luchar uniformemente contra un trascendente no existía. Detrás de la espalda de mi madre estaba la sombra de un oso gigante. Pobres descendientes, no quiero pelear. Había visto a Yamata no Orochi descender de la misma forma a la Tierra de la Paz. Fue el descenso de la sombra de la madre del fundador. Han Soo-hyun negó con la cabeza cuando la pesadilla de la Tierra de la Paz cobró vida. ¿Cómo? ¿No faltaría la probabilidad? Se debe a la campana de las 8 cuentas. Uno de los 3 tesoros celestiales brillaba en la mano de mi madre. La falta de probabilidad fue reemplazada con una poderosa reliquia. Si no quieres pelear, ¿por qué sigues golpeándonos? La sombra del oso gigante barrió el campo, causando que Lee Hye y Lee Hee-sun fueran expulsados. No podían enfrentarse adecuadamente al poder destructivo. Obviamente, fue una situación terrible. ¡Señor Dongsha! Jun Saga me reconoció primero. Entonces los otros miembros del equipo se acercaron a mí. Jun Hyun Won gritó primero. ¡Señor Dongsha, habla con tu madre! Kyu, ¿esa persona realmente es tu madre? Hyu-sun. Señor Dongsha, ¿qué es esta situación? Las palabras se derramaron una y otra vez. No pude responderles. Finalmente, Shu Won-hyuk se acercó a mí. Supongo que a tu madre no le agrado. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rey Dokabi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.